A diario las redes sociales están saturadas de videos y mensajes que denuncian los abusos en el sistema de salud. Si no nos atienden, nos tomamos el hospital. No está autorizando para que nos atiendan los otros hospitales, sino que toca venir acá a pagar la cita prioritaria. Esto tiene mucho afiliado y la plata la cogen para otra cosa y no para pagarle a los médicos. Mi nombre es Jenny Rodríguez, este es un caso particular. Mi mamá tuvo un accidente en el 2008. Desde el 2008 hasta este año 2015 pudimos lograr que la operaran. Entonces, durante ese transcurso, a mí me tocó personalmente ir de EPS en EPS, ¿sí?, para lograr que a ella la operaran 6 años después. Sin embargo, esto no debería suceder si la nueva ley estatutaria de salud cumpliera su mandato, que consiste en que la salud es un derecho fundamental y no se le puede negar a nadie. Así lo registró el presidente Santos el día que sancionó la ley. Estamos partiendo la historia de la salud en dos. Es un día muy importante para los colombianos, porque con la ley estatutaria que sancionamos se acaban varias cosas. Se acaba el paseo de la muerte, se acaban las excusas para interrumpir tratamientos de los pacientes. ¿Por qué sigue el mal servicio de salud a pesar de la ley estatutaria? Nos habían prometido que se acababa el paseo de la muerte, pero el paseo de la muerte sigue vivo a pesar de la ley estatutaria de salud, que fue recibida como una gran, digamos, noticia para las personas que están en el sistema de salud de Colombia. Muy buenas noches, este es el tema de hoy en Semana en Vivo y los invitados son los siguientes. Jaime Arias, presidente de ASEMI, representante de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, la cual reúne al gremio de las EPS. Juan Carlos Giraldo, director general de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, considera que la ley estatutaria de salud no supera la crisis de la salud y se requiere una reforma integral al sistema. Jorge Iván Ospina, senador por la Alianza Verde, ponente en el Congreso de la Ley Estatutaria de Salud, sancionada recientemente por el presidente Santos. Hermana María Inés Delgado, representante de Pacientes Colombia, miembro de este movimiento social que agrupa a 146 organizaciones de pacientes a nivel nacional. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en esta cita en un tema tan complicado y que afecta a tantos y a tantas personas como es la salud. El sistema de salud de Colombia vio una luz, ¿sí?, a través del túnel, finalmente cuando se le planteó la nueva ley estatutaria de salud, o por lo menos eso decía las personas usuarias y las que usamos todos los días, pues la posibilidad de entrar a una EPS y a una clínica a pedir el servicio de salud. Sin embargo, lo que ha pasado es que toda esta situación tan anómala sigue operando, a pesar de que ya está en funcionamiento pues la nueva ley estatutaria de salud. Usted fue, no el padre, yo iba a decirle que el padre, pero sí el ponente. No, yo, María Jimena, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Por qué comenzamos con usted, senador? Un saludo muy especial para usted y para su amable audiencia. En realidad yo no soy ni el ponente. Pero sí fue ponente, ¿no fue ponente? No. ¿Usted no fue porque ponente? Yo no estaba en el Congreso cuando... Pero no después, pero... No, soy, digamos, un defensor de la ley estatutaria. Ah, yo pensé que había sido ponente. No. Usted es un defensor. La defiendo, creo que la ley estatutaria en salud es
un decálogo de principios en términos del respeto por la vida, del respeto por el derecho a la salud, y comprendo que los legisladores que la desarrollaron le apuntan a que este país comprenda que el derecho a la salud tiene que ser un derecho fundamental, respetado y protegido por todos. ¿La ley fue presentada por quién? Fue adelantada desde el año 2013. El doctor Luis Carlos Avellaneda tiene muchísima presencia en esta ley, también el Ejecutivo. Fue una ley que fue utilizada en términos de campaña electoral. Digamos que en los momentos más difíciles y álgidos de la competencia por la presidencia, la ley tomó un carácter fundamental. Y creo que allí lo que se identifica que efectivamente hay un problema en el sector de la salud. Presentar una ley como esta podría caer muy bien en todos los usuarios y en toda la comunidad. Después fue a revisión de la Corte la ajustó, la mejoró, y hoy tenemos una ley estatutaria. El presidente se demoró un poco, pero finalmente la firmó. Digamos que estamos 2 años. Pero la mejoró. La mejoró la Corte, sí, cómo no. Fue sancionada para el 2015 y estamos ante ella, ante una ley que como principio efectivamente es muy valiente, pero en términos de la operatividad del sistema... Ha sido muy poco, se ha quedado corta. Ha sido corta. Es decir, no se ha desglosado la ley en una serie de decretos o leyes reglamentarias que posibiliten un rediseño del sistema y efectivamente superar lo que hoy tenemos, una crisis en el sector salud. Pero yo le digo por qué, porque todo el mundo que llega a una clínica o una EPS dice, mire, yo necesito que me hagan este tratamiento, necesito que me den esta droga, y la EPS dice que no, o la clínica dice que no, y entonces dicen, momentico, la ley estatutaria dice que la salud es para todos los colombianos y que tienen obligación de suministrar ese servicio. Es un derecho que es totalmente de ellos y de los usuarios. Eso ha producido ciertos, digamos, deslegitima, trancones. Sin duda. Deslegitima porque al tener la ley, al ser aprobada por la Corte, a ser sancionada por el presidente y el usuario sentirse burlado, deslegitima toda la institucionalidad colombiana, porque el usuario al final se siente burlado, que dice, no puede haber paseo millonario, pero existe el paseo, a las personas no son de la muerte, la gente no es atendida. Paseo millonario no es la culpa del sistema de salud, pero todavía no, pero el paseo de la muerte sí. Le dice, debe haber red y no hay red de servicios, y así sucesivamente. Hermana María Delgado, usted es vocera de los pacientes de Colombia. ¿Qué tiene usted que decir frente a lo que ha pasado con la ley estatutaria de salud? Pues mire, la ley estatutaria, cuando se presentó en el primer momento la Gran Junta Médica, pues estábamos muy de acuerdo con la ley estatutaria. Después en el Congreso le añadieron, algunos capítulos, y sobre todo pues querían excluir cosas fundamentales para los usuarios, para los pacientes, como era limitar la participación ciudadana, Era una limitación que tenía la ley estatutaria. ¿A través de la tutela, es decir, de la presentación de la tutela? No tanto, sino la participación ciudadana a partir de todas las normas, lo que nos da la Constitución, el derecho a participar de todo el proceso de elaboración de una ley hasta el cumplimiento, todo el proceso. Usted dice la participación ciudadana en la elaboración de la ley. En todo, porque la ley limitaba, decía que sobre las decisiones adoptadas. La Corte pues aclaró muy bien y dio toda una pauta de la participación ciudadana. Eso fue muy importante. Otra cosa que es muy importante eran los servicios concomitantes, O sea, aquellos servicios que no son directamente salud, como transporte, otros implementos, alimentación para pacientes de fuera del país, y la Corte hizo una aclaración que me parece muy buena y muy clara, donde dice que al paciente no hay que darle solo la salud, porque dice no solo las tecnologías en salud, sino que tienen que darle todas las posibilidades para que el paciente acceda a la salud. Y dice hasta bienes físicos, materiales, todo esto lo enumeró la Corte. Y eso me parece muy importante. Y nosotros estamos dispuestos a defender eso a capa y espada con nuestros pacientes y con todos los ciudadanos, Y hemos empezado una serie de campañas de educación de pacientes para que ellos sean quienes defiendan el derecho. Si nosotros, los pacientes, no conocemos nuestros derechos, pues ¿quién nos los va a defender si no somos nosotros mismos? Hermana, una pregunta, y
Y todo eso, pues obviamente uno quisiera que este sistema llegara a lo que usted dice, a que todo se diera de la mejor manera y se prestara el mejor servicio. Pero obviamente lo que van a decir muchos hospitales y las EPS es que si no está dentro del programa que ellos tienen, pues no se les puede dar todo lo que ellos quieren. Sí, lo que pasa es que ahora no es un programa, sino que ahora no va a haber el POS, sino ya no hay una post. Serie de exclusiones. Exacto, ya no hay POS, que era lo que había complicado. Que era lo que complicaba, que es donde está, pues yo creo el enredo es ese, ¿sí? En que no hay POS, sino hay una serie de exclusiones. Cuando eso sucede, pues lo que no está excluido tiene que cubrirlo, y ahí es donde creo que está un poco enredado el gobierno, porque ¿cómo hacen qué exclusiones? Sí, ahí dice la ley qué exclusiones, pero sin embargo aclara que si es necesario para el paciente hay que darlo. O sea, ¿a usted le parece muy buena esa ley? ¿Usted está peleando por esa ley? Nosotros pelearemos por esa ley, sí, aunque pues estoy de acuerdo de que la ley pues en el papel es muy bonita, pero en la realidad va a ser otra. Pero yo creo que si nosotros nos apropiamos de la ley y cada uno defendemos nuestro derecho, lograremos algo, ¿sí? Como hemos logrado algunas cosas, aunque muy, muy pequeñas, pero creo que tenemos un papel muy importante. Y la autonomía médica, que es algo que nosotros también defendemos, es que es imposible que un médico le formule a uno un medicamento y pase por un comité técnico científico que a veces no tiene ni idea ni de la enfermedad. Es como un absurdo. Entonces es otra de las cosas que creemos, y que los médicos son los que tienen que defender su autonomía médica y su autorregulación, ¿sí? Sí. Y eso sería para nosotros muy bueno. Eso quedó en la ley. Eso quedó en la ley, claro. Eso quedó en la ley. Bueno, el doctor Juan Carlos Giraldo, usted es representante o presidente de los hospitales y clínicas. ¿Qué puede decir desde ese punto de vista sobre esta nueva? Mire, puedo decir que nosotros desde el principio dijimos que la lógica de esto era hacer primero una reforma ordinaria al sistema de salud que cambiara las estructuras actuales del aseguramiento, como la de la que financiación, quería hacer el ministro, la que se planteó Alejandro Gaviria, hace un pero par no de pudo. años, principio. que se planteó una ley donde se hablaba de atención primaria en salud, de redes integrales, de administración regulada, de gestores, porque eso es lo que cambia la realidad. La ley estatutaria es una cosa conceptualmente bien lograda. Yo creo que nadie está en desacuerdo con que todos tengamos derecho a la salud y que sea fundamental, pero lo que ha sucedido hoy se genera la gran expectativa. Se dan estos anuncios grandilocuentes por parte del gobierno. Se acabaron las autorizaciones, se acabó el POS, todos tienen derecho, todos pueden llegar. Se acabó el POS, pero hay exclusiones, entonces claro, es como lo mismo, ¿no? Entonces esto choca con esta realidad. Y entonces lo que hoy estamos viendo se está tratando de adaptar la ley estatutaria al actual sistema de salud. Eso es al revés. Aquí nosotros decimos, tienen que hacer, eso es un marco vacío, la ley estatutaria como va. Todos estamos de acuerdo con esa declaración de principios, pero conviértala en realidad. Con unas EPS, no digo todas, pero muchas, que están tratando de contener el gasto, de hacer más estricto el proceso de auditoría, más estricto el proceso de negaciones. Y que ustedes terminan pagando el pato. Y que al final, ese es un muy buen punto, ese es un punto en que yo tengo la obligación de atender a la población, pero también tengo que ser autosostenible y sobrevivir, tanto lo público como lo privado, para poder seguir atendiendo a la población. Y al frente tengo unas EPS que en gran medida están pasando por una tremenda crisis financiera, que de 50, 37 no cumplen con las condiciones básicas de funcionamiento y habilitación, y que no nos garantizan a nosotros ni siquiera el pago de los servicios que estamos prestando. Entonces es un problema muy serio en el que nosotros vamos de la mano con nuestros pacientes, pero que si no se reforma rápido la ley de verdad, la ley 100, si no se hace una reforma profunda, vamos a seguir entonces sosteniendo una serie de principios pues que son bellísimos, pero que en la operación ese marco se va a quedar vacío si no hay una reforma ordinaria completa del sistema.
Y ahora, obviamente, al doctor Jaime Arias, que es el representante de las EPS, diríamos, es la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral. Pero yo le quería, él acaba de decir una cosa que ya hemos visto varias veces, es que los hospitales se quejan de que el sistema no es un sistema pues que funcione, porque terminan los hospitales sin el dinero que deberían pagarle las EPS. ¿Por qué seguimos en lo mismo? ¿Y usted qué opina de lo que está pasando con él? Porque sigue ese círculo vicioso un poco difícil. Pero déjeme decirle, María Jimena, antes algo en relación con la ley estatutaria. Sí. La ley estatutaria realmente no era necesaria. ¿Por qué? Porque, primero, la Constitución es clarísima. En eso, sí. Pues plantea un derecho que no era fundamental. Luego, ese derecho, la Corte, a través de una jurisprudencia de más de una década, lo convierte en un derecho fundamental. La gente lo reclama como tal. Bueno, aquí como tenemos el fetiche de la ley, necesitábamos también una ley estatutaria para que la gente se acabara de convencer que existe el derecho. Resulta que Colombia es el único país del mundo que tiene una ley estatutaria de salud. ¿Ah, sí? ¿No hay más? Es el único país del mundo. Y para digamos, garantizar los derechos no se necesita una ley estatutaria. Basta con que una ley normal los indique, y la Constitución y la jurisprudencia. ¿Usted hubiera pensado que era más importante y más prioritario hacer esa reforma de la Ley 100 que estaba pensando el ministro Alejandro Gaviria, que la presentó, la planteó, pero a que le tocó retirarla porque pues se le llenó de micos? Sí, no la que presentó el ministro Gaviria, porque ¿por qué no? Esa era una ley muy complicada. Porque iba en contra de las EPS. ¿No? Iba en contra de las EPS, desde luego, y eso ya es... ¿Eso no es malo? Eso es malo, que vaya en contra de las EPS. Por lo siguiente, porque las EPS juegan un papel articulador, integrador, muy importante en el sistema. Porque lo que propusieron en el Congreso, ese era el proyecto de ley 052, sí. El senador estaba en esa comisión. El 052 era... no, usted no estaba todavía, no, eso fue el hermano. El hermano, exactamente. Este proyecto pensaba acabar con las EPS, o volverlas gestoras. Se llamaban volverlas gestoras, sí, no las acababa. Como las gestoras del tránsito, una cosa ahí, tal, sin funciones. Y se acababa el FOSIGA, exactamente. Y en cambio creaban un instituto, sí. un mega instituto, que iba a manejar 40 y pico billones de pesos. Posiblemente terminaría siendo politizado completamente, que no tenía la capacidad de manejar todo, de pagar todo, de hacer una serie de trámites que son trámites de millones de facturas, de millones de pesos. Entonces esa ley no iba para ninguna parte. Además que yo creo que, pero yo quiero decir que yo no soy enemigo de la ley estatutaria, por aquí todos lo hemos dicho. No, es una ley ¿quién es enemigo de la ley estatutaria? Si es una ley muy bien. Lo que pasa es que si no se va a financiar, pues antes de eso nos toca ir a una pausa y le devuelvo a usted la palabra cuando volvamos de esta pausa comercial. Ya volvemos, aquí estamos en Semana en Vivo. Continúe viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Volvemos aquí en Semana en Vivo y la palabra para el senador Iván Ospina. Yo no comparto una tesis que la ley estatutaria es una ley innecesaria. Yo creo que ahí hay una equivocación garrafal. La Corte Constitucional, el legislador, las organizaciones no gubernamentales que promocionaron la ley identifican lo que sufre el ciudadano, identifican que la gente está muriendo, que no se está viviendo con dignidad la vida y que muchos recursos aforados al sistema de salud no están siendo orientados directamente a la comunidad. Por eso, que tome rango constitucional el derecho a la salud y no subsidiario como se tenía. Que se tengan unos principios claros de universalidad, pro homine, que significa por encima el ser humano de las instituciones y del factor dinero. Que se defina la integralidad, la red de servicios, que se le dé autonomía al profesional de la salud para poder adelantar su tarea, que se posibilite la equidad y la progresividad en la instalación de la misma, es un gran salto. ¿Cuál es el error? El error es que en Colombia se piensa que por tener
un decálogo de principios maravillosos como este, se resuelve el asunto. Y lo que se tiene que adelantar es que el Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Salud, debe identificar esos principios que ha definido la Corte y la propia ley con un rango constitucional y desarrollar e implementar un nuevo modelo que recoja lo bueno del anterior, del existente, pero que se dé la posibilidad de rediseñar el sistema de salud. Porque con el sistema de salud que hoy tenemos, todos van a estar mal. Están mal las EPS, están mal los prestadores, pero fundamentalmente están mal los usuarios del servicio de salud. Y al estar mal los usuarios del servicio de salud, estamos mal utilizando más de 35 billones de pesos que orientamos al sector salud, 7% del Producto Interno Bruto colombiano. ¿Qué hay que hacer entonces? Primero, decirle al ministerio, no sigan diciendo que no pasa nada. No sigan poniendo propagandas en la televisión que dice que tenemos el mejor sistema de salud del mundo. No, reconozcamos que tenemos un problema. Después, tomar los elementos de la ley estatutaria y comenzar a adelantar la tarea. Por ejemplo, la ley define el tema del talento humano imprescindible para el sector salud. Tenemos hoy baja capacidad resolutiva por baja cantidad de especialistas en determinadas zonas del país. Pues adelante las políticas para incentivar la formación de estos especialistas y tener una oferta suficiente para satisfacer la demanda. Por ejemplo, definamos redes de servicios, que hoy no estamos teniendo redes de servicios y no actuamos. Por ejemplo, rescatemos la salud pública. Hoy tuvimos una epidemia de chikungunya que hoy se mantiene. Más de 400.000 pacientes han llegado a hospitales y clínicas, una sobrecarga enorme de usuarios que ha significado gastos en salud por falta de una salud pública. Y así sucesivamente hay que adelantar la tarea. Ahora, eso, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, que es una ley, pues, que es importante elevar al rango constitucional, pero eso no solucionó el problema a la persona que entrevistamos acá, a Jeanette. O sea, ella tiene una mamá que nunca le solucionaron el problema, solucionaron después y se lo solucionan, pero muy tarde. Y en medicina, pues, no, lo tarde es fatal. Es fatal. Eso no tiene... Entonces, ¿qué se le puede decir a esas personas? O sea, ¿qué le puede decir a usuario que en este momento nos está oyendo y no tiene cómo llevar a su mamá porque le dicen que no le pueden recibir a su mamá porque no tiene la EPS o porque el hospital dice que no le puede dar el tratamiento que tiene? En fin, ¿usted qué le diría a esas personas que nos están viendo ahorita? Nosotros le decimos que el trabajo frente al gobierno nacional es convencerlo de la necesidad de cambiar el funcionamiento ordinario del sistema. Que esto no va a mejorar si nosotros seguimos haciendo descansar todo el sistema de salud en lo hospitalario. Aquí la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad está relegada. Si eso no se recompone y no se sale a buscar a la gente sana o levemente enferma, va a depender todo el sistema de lo que nosotros podamos hacer. Y le digo una cosa, lo que viene pasando hoy, yo diría de una manera muy, de pronto exagerando, aquí ya no está existiendo un sistema de salud coordinado. Aquí lo que tenemos es una red de atención de urgencias. Y eso es anormal. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque si uno va a la EPS, la EPS le da la cita de aquí a 6 meses. Por supuesto. Entonces, ¿qué hace la gente? La puerta que está abierta 24 horas, 7 días a la semana, es la puerta de urgencias. Exacto. Y estamos viendo entonces un crecimiento de la entrada de pacientes por urgencias. La mitad, el 43% de esos pacientes de pronto podrían haber entrado por otra puerta. Eso congestiona todo el circuito asistencial, es peligrosísimo para la población y nosotros mismos estamos diciendo, lanzando un SOS, esto no puede seguir funcionando así. Se tiene que recomponer toda la atención, se tienen que abrir las puertas de consulta externa, las puertas de las consultas prioritarias de las EPS, los primeros niveles de las EPS tienen que estar abiertos para captar a la población y no que nos llegue todo, porque la gente es inteligente y al final saben que en el servicio de urgencias no se necesitan autorizaciones. No. Sí, entonces vienen y entran todos acá, pero eso no está funcionando bien. Entonces, mire, si usted no recompone el modelo asistencial y lo vuelve más preventivo que asistencial, si usted no hace que nosotros podamos funcionar en una red integrada de servicios de salud, no que la EPS le diga el medicamento allí, la consulta allá. Nos toca hacer una reforma. Pero claro, pero es que la reforma era lo que se tenía que hacer primero, lo ordinario y después lo estatutario. ¿A usted sí le gustaba la reforma de Alejandro Gaviria? Por supuesto, nosotros estábamos promoviendo eso y le decíamos a la gente de las EPS, es que el asunto no es desaparecer la EPS, pero sí cambiar profundamente
el funcionamiento de la EPS y convertirlo en un administrador que tenga incentivos para hacer las cosas, no que tenga incentivos para negar, para ahorrar, para contener, porque al final en salud lo que usted contiene al final le sale caro. Lo que usted no hace hoy, mañana se le convierte en enfermedad y en grave enfermedad. Eso es lo que estamos viendo hoy, un coletazo de muchas cosas que no se hicieron antes y que empeora el panorama de la estatutaria, porque la gente, usted lo pregunta ahora, ¿se generan trancones? Claro, la gente viene y dice, yo vi al gobierno que dijo, no tiene que tener autorizaciones, todo se le tiene que dar, y entonces llegan a los servicios de urgencias. Le debo decir algo, estamos haciendo una encuesta de agresiones en los servicios de urgencias, el nivel de agresividad que estamos teniendo contra el personal sanitario, contra la gente que atiende, los médicos. Después de la ley estatutaria. Yo no podría decir que es causa-efecto ley estatutaria, pero esto viene creciendo. Solamente le digo que por lo menos el 85% de nuestra gente trabajando en los servicios de urgencias nos están diciendo que los han agredido en el último semestre al menos una vez. Y se ha pasado a las vías de hecho en el 20% de esa población. Eso es una cosa grave. Yo no justifico al paciente, pero entiendo que está crispado, que está cansado, que le han dado muchas vueltas, que le han dicho que no, y al final cuando le abren la primera puerta llega con esa agresividad. Yo creo que todo eso son signos y síntomas de la disfunción del sistema. Yo me imagino que a usted siempre le tocan estas no, ya estoy acostumbrado a que me den palo por todos lados, pero bueno, mire. Pero, doctor Arias, una de las preguntas, o sea, ¿cómo hace el sistema para controlar las EPS? Bueno, primero... Porque también es, y otra pregunta, ¿por qué dan las citas tan lejos? Arranquemos por esta última. Hace una semana la Superintendencia de Salud produjo un documento diciendo que las citas que antes se daban 10 o 15 días tarde para médico general y odontólogo general se están dando dentro de los 3 primeros días. Sí, pero eso no pasa con lo que yo tengo como... Salió la semana pasada. ¿Sí? Y en Colombia las citas de especialistas se dan dentro de 10 días. Las especialistas generales. No. Pero lo dice la super. Qué pena. Y luego las citas de superespecialistas sí se pueden demorar mucho, como en Canadá qué pena, o en Inglaterra. Pero déjeme decirle algo, hermana. Es que siempre miramos la parte negativa del sistema, pero no lo bueno del sistema. Este sistema hace 150 millones de consultas al año. Hoy se hicieron 500.000 consultas. Hace 10 millones de hospitalizaciones. Este sistema ha producido un efecto de equidad, más que ninguna otra política pública. Este sistema produce en la economía de los hogares. Solo el 17% del gasto es gasto de bolsillo, mientras que en América Latina es el 50%. La gente muchas veces no ve lo bueno del sistema. Pero usted tenía otra pregunta en relación con quién vigila las EPS. Pues tiene que vigilar la super. No hay la menor duda. Y de hecho las sancionan. Ahora, las EPS se están pasando por una situación de mucho aprieto, como decía el senador Ospina. Porque no hay recursos. Y por eso la ley estatutaria de pronto no funciona. A todos nos encanta la ley estatutaria. Es un catálogo de los más bellos principios, que además ya existían en las leyes anteriores. Lo repitió. Pero cuando llegamos al punto de con qué vamos a pagar la ley estatutaria, ahí es donde yo tengo el gran temor de que si no hay los recursos, que serán muchos los que se requieran, porque déjeme decirle esto, la ley estatutaria era o para limitar razonablemente el derecho a la salud o para ampliarlo. Y esta ley estatutaria hoy, como salió de la Corte, es la ampliación infinita del derecho a la salud, que a unas pocas exclusiones. Lo demás entra, y además la autonomía médica, para que se formule todo. ¿Quién va a pagar eso? Y cuando no se pague eso, hermana, vamos a tener grandes problemas los pacientes en primer lugar. Pero si ya le deben un montón a los hospitales, le deben cantidad de dinero, porque el sistema, deben cantidad de dinero, no tienen convenios. Entonces nosotros estamos sufriendo eso. Estamos sufriendo el que el paciente lo tienen de allá para acá para que le den un medicamento. Tiene que ir 10, 15, 20 veces. Es que nosotros sentimos el dolor de los pacientes. Hay una cosa que es muy importante, dicen lo de quién controla las EPS. Es que en este momento medio algo están controlando. Pero las EPS no las controló nadie ni las controla nadie. Porque las EPS ya cogieron un vuelo tan impresionante que ya nadie puede con ellas. Mire, la Superintendencia de Salud ha hecho esfuerzos. Hemos estado trabajando mano a mano con la Superintendencia de Salud.
La superintendencia no tiene las herramientas necesarias para controlar el sistema de salud. Es que ni siquiera para favorecer a los pacientes. Tienen la delegada de participación, la delegada del usuario, pero ha sido supremamente difícil porque ya eso se volvió un elefante tan grande que casi nadie ya lo puede manejar. Y empiezan a sacar leyesitas, decretos, resoluciones por allí, quedamos locos todos, porque no sabemos ni para dónde vamos. Usted decía, hermana, que no está de acuerdo con el tema de las de que las citas las estén dando tan cerca. Yo creo, ¿Qué piensa usted? Qué pena me da, pero la realidad que nosotros sentimos, y con pacientes de alto riesgo y alto costo, como son pacientes trasplantados, pacientes con cáncer. Mira, hay un caso de una niña de una EPS que tiene un cáncer en la cara, una niña de 23 años. Desde el 2013 está buscando que le hagan una cirugía. Y hasta la semana pasada le dieron la orden, después de que llevamos esto al ministerio, a la superintendencia, tener uno que hacer todas estas cosas para que le den un servicio al cual tiene derecho la persona. Y otra cosa que yo siempre he dicho, como que no hay dinero, entonces todo el dinero que se ha perdido, que tienen invertido en otras cosas las EPS, ¿por qué no lo reintegran al sistema de salud? ¿Sí? Y eso todo el mundo se calla cuando decimos eso. Le decimos al ministro, ¿dónde está el dinero que se han prestado, para no decir otra palabra, del sistema de salud? Y nadie lo encuentra. Ese es otro tema que ni saben dónde está. Y les voy a defender, ¿sí? no todas las EPS son como Saludcop, tampoco vamos a decir. O Caprecom. O Caprecom, porque hay otras muy buenas, ¿no es verdad? Y hay muchas muy malas. Sí, hay muchas muy malas y hay muchas muy buenas. Entonces, eso es cruel. Para nosotros es cruel. Eso es cierto, pero hay unas, pues Caprecom Caprecom, que es un tema más complicado, incluso que Capital Salud, pero un Sanitas, que era buena. Eso es el tema para el próximo segmento, que tiene que ver precisamente con la captura de los grupos políticos, de muchas de esas EPS, que yo creo que también es un tema que está afectando, que además está afectando a los hospitales, porque los hospitales están siendo saqueados o han sido saqueados según el último informe del Ministerio de Salud. Ya volvemos aquí en Semana en Vivo, no sabes. Continúe viendo Cable Noticias, 24 horas de información. También. Volvemos aquí en Semana en Vivo, estamos aquí pendientes, hay muchos pacientes que están también contribuyendo con su participación en las redes sociales y siento su indignación desde aquí que estoy leyendo sus trinos. Yo quería tocar ese tema que decía aquí la hermana muy así enérgicamente, sobre todo este tema que tiene que ver con el mal uso, el abuso que ha habido por parte de ciertas EPS que son además de propiedad de grupos políticos que han capturado la salud en algunos lugares y regiones de este país. Y en esa zona suya, ahí... No conmigo. No, usted no, ni más falta, pero en el Valle del Cauca... Sí, así es. Ese es uno de los temas más complicados, bueno, comenzando por... Y mira, yo quiero decirte una cosa. Las empresas promotoras de salud fueron un avance, incluso yo diría son un avance, porque tienen la capacidad de identificar al usuario, de registrarlo, pero conocen del usuario mucho de su billetera, cuánto gana y si ha pagado, pero no conocen de su usuario en sus riesgos de salud, lo prevalente, existente. Caprecom y casi todas no adelantan prevención de enfermedad y promoción de hábitos saludables. ¿Eso qué significa? Que si yo no intervengo a una persona con factores de riesgo, esa persona se me va a enfermar, esa persona va a tener secuelas, esa persona me va a hacer más costosa. ¿Qué nos está pasando en nuestro sistema? Cada vez más las personas están demandando lo que es casi insuperable en términos de salud o muy poco costo eficiente. Pero adicionalmente, ¿qué tenemos? Que grupos políticos irresponsables, dramáticamente irresponsables, casi criminales, administran empresas promotoras de salud como Caprecom y tienen a borde de colapso el sistema. Más de 3 millones de usuarios que tiene Caprecom, con una bolsa enorme de recursos, y no adelantan la tarea frente a sus usuarios como debiera ser.
intermedian todo, intermedian la prestación del servicio con la clínica, intermedian la adquisición de insumos, intermedian la compra de medicamentos, burocratizan la entidad y ponen en riesgo la gente. Un dato clave: la mortalidad materna, que recientemente discutimos en el Senado, en Caprecón es elevadísima. La mamá, en el momento más bello de su vida, cuando el Estado y todos debemos de velar por su cuidado, no es cuidada en Caprecón. Y el ministerio y el gobierno y el presidente están dejando pasar el momento para intervenir esa problemática. O veamos Salud Co. Después de todo aquello que todos conocimos y nos horrorizamos, todavía no se adelantan los ajustes reales y el rediseño de la identidad como debería ser. A través del plan de desarrollo se emitió una resolución, o como se llame eso, para poder arreglar la situación de Salud. Sí, se colocó. Sí, se colocó, pero los tiempos van muy rápido y las soluciones tienen que ser inmediatas. Ya vamos a cumplir el primer año de gobierno. Y en esta tarea que están asociadas con la vida, uno no se puede demorar más. Hay aquí acciones inmediatas que adelantar. ¿Cree que se demoraron también el tema? Se han demorado. Muchos, se siguen demorando. Los hospitales universitarios, María Jimena, este sistema necesita más talento humano. Necesita oncólogos, necesita cirujanos pediatras, necesita cardiólogos, cirujanos cardiovasculares. No los estamos formando, y en la medida en que no los estamos formando, las personas se demoran hasta 6 meses, doctor. 6 meses para tener la cita. 6 meses, Dios mío. Subespecialistas. Eso es criminal, que una persona tenga que esperar 6 meses para ver a un cardiólogo. Y por eso yo me insulto cuando me dicen que tenemos el mejor sistema de salud del mundo. No es verdad. No, yo tampoco creo que sea el mejor del mundo, pero sí es de los mejores de América Latina. En la teoría de pronto. Sí, volviendo al tema de los recursos, ¿qué es lo que ha pasado acá? Mucha plata, porque nunca había habido tanto dinero en el sistema de salud como ahora, en muchas manos, con muy pocos ojos vigilando, con un mal sistema de información y sin ningún tipo de sanciones, generaron el caldo de cultivo para lo que está sucediendo hoy. Entonces, todo ese circulante, ese es el mismo que se encarga de evitar que haya una reforma profunda, porque claro, hay muchos interesados en que todas estas cosas pasen. Retirar la reforma porque iba a salir peor. O sea, que hay unos vividores de la crisis. En el Congreso, aquí hay unos vividores de la crisis que necesitan que esto siga en el caos para poder seguir manejando ese dinero. Por eso la idea de volver a una caja central que maneje toda esa plata, donde esté atesorado ahí, yo creo que eso es válido. Y no hay que tenerle temor, eso no es un gran instituto de seguros sociales, eso es otro cuento. Hay muchos países del mundo, los más desarrollados en salud, que manejan fondos únicos estatales donde allá está la plata salvaguardada y donde cada uno de los agentes sabe qué debe hacer, cómo lo debe hacer, cuándo debe entregar las cosas. Entonces, aquí lo que tenemos que superar, y coincido con el senador Jorge Iván, es no nos podemos quedar petrificados en este sistema de salud. Que se hacen muchas cosas. Hombre, qué bueno, doctor Arias, que aquí estuviéramos hablando de cuántas consultas evitamos. Cuántas complicaciones evitamos y no solamente cuántas cosas hicimos. Yo creo que hacia allá tiene que cambiar y virar este sistema. Pero el tema de los recursos es crucial y se tiene que tratar de una mejor manera. Esto no es conseguir más plata. A la hora de la verdad, hasta de pronto con la que hay podría funcionar. Pero si usted deja que esto tenga este manejo como lo tenemos hoy, a las EPS, doctor Arias, las han amnistiado durante los siguientes 7 años. En lugar de exigir que esto cambie y que cumplan todos los estándares hoy de manera estricta para garantizarle a la gente que tienen una seguridad, un aseguramiento pleno, les dicen no, en 7 años volvemos entonces a mirar, cúmplalo en módicas cuotas y vamos viendo. ¿Cuál ley estatutaria? Yo sí quisiera que me dijeran, ¿puede funcionar la ley estatutaria en una entidad como Caprecom? Con un agravante, Jorge Iván. ¿Cuántos ministerios están sentados en la Junta Directiva de Caprecom? A ver, pero ¿estamos de acuerdo? 3. Todo eso estamos de acuerdo. Yo no defiendo las EPS malas, yo no puedo venir aquí a defender Caprecom. Yo defiendo las EPS que están en ASEMI, que son EPS. Caprecom no está en ASEMI. No, Caprecom no, ni Saludcop está en ASEMI. Defienda agentes que cumplan su función. Eso claro, pero ellas están cumpliendo su función y por eso las defiendo. Aquí hay EPS muy malas y aquí hay mucha corrupción, pero no es en las EPS del sector privado o contributivo. Esa corrupción se da especialmente en las regiones. En las regiones.
Y se da no solamente en EPS, sino en hospitales. Y en los hospitales también. En hospitales, perdón. Y en grupos médicos. No, en los hospitales del Valle del Cauca, bueno, conozco el caso de Buenaventura, que es un hospital que está totalmente... Bueno, todas esas zonas de allá, que son las zonas más difíciles del país, tienen los hospitales totalmente... Absolutamente. Lo nuevo es que no estén en crisis, porque llevan una crisis de 20 años, crónica. La noticia es que pagaron a tiempo. La noticia cotidiana es que pagan cada 45, cada 60, cada 90 días. Es terrible, pero bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? No, ¿por qué no sancionan a los grupos económicos, a los grupos políticos que están también metidos en el asunto? Esa es una de las grandes discusiones que tenemos, que el ministro no nos ha podido absolver, pero es porque no pudo venir al programa, pero una interrogante que le dejamos al ministro. Hermana, usted tenía que decir algo. No, es que al oír todas estas cosas a mí me escalofría cuando veo hablar el presidente. Quisiera poder decir la verdad, ¿sí? Aunque una vez tuve la oportunidad. Porque es que... ¿Nunca ha estado con el presidente? Sí, y tuve la oportunidad de decir. ¿Y qué le dijo? Le dije, señor presidente, a mí me hierve la sangre cuando usted habla. Eso fue en Villavicencio cuando hizo el lanzamiento de la nivelación de los planes de beneficio. Es que yo recuerdo ese discurso y me da como un dolor con la gente. Yo era gente sencilla, era un estadio lleno. Les van a decir que ya no tienen que hacer colas, que ya no tienen que hacer... Yo le dije a él en su cara. Llamó a la ministra, hicieron un poquito de alboroto, pues dijeron que no, que eso así que era la monjita esa que no, bueno, que no tenía mucho peso, sí. Pero, bueno, de todas maneras, a mí sí, yo digo, todo esto, y hemos discutido tanto en distintos espacios estas cosas, y nosotros la realidad la seguimos viendo tal cual la veíamos hace 10 años, y mucho más hace 3 o 4 años que se agudizó el problema. ¿Qué nos sucede a nosotros los usuarios con las deudas que tienen las EPS? No hay convenios permanentes en ninguna parte. Eso es lo que usted decía ahorita. Sí. Explíqueme cómo es. Mire, por ejemplo, un paciente lo trasplantaron en un sitio, o un paciente le están haciendo el tratamiento de cáncer en tal parte. Resulta que llega el paciente a su cita, no, el convenio se acabó. ¿A dónde lo mandaron? No sé, vaya, pregunte a la EPS, vaya, que personas que vienen de fuera de Bogotá y llegan a su institución, no hay convenio, váyase a ver, la gente a ir a ver la EPS, bueno, ¿qué pasó? Ah, no, sí, espera que ya le vamos a ubicar, espere un poquito, la gente le toca irse sin atención médica. No hay una red de servicios de las EPS. A la superintendencia le estamos pidiendo la red hace 2 años, que pida la red de prestadores a cada EPS, porque es uno de los requisitos para la habilitación. Y las EPS no tienen red permanente. Es a 2 meses, a 1 mes, le deben a entonces se pasan aquí o allí. Mire, ahorita Capital Salud tiene a las gentes sin medicamentos, porque quitó el convenio con la farmacia que tenía y los mandó a una que no tiene los medicamentos de enfermedades. Esa es del distrito, esa es la que maneja el doctor Petro, ¿no es cierto? Bueno, el que sea. A mí, yo sí digo, el que sea. No importa, el que sea que maneje. De todas maneras, como que todos están cortaditos con la misma medida, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que, como lo decía el doctor, cuando hay ese revuelto, pues el río revuelto, la pesca es buena, ¿sí? Sí. Entonces, en ese revuelto todo el mundo ha creído que la corrupción es lo mejor, ¿sí? Y que cada uno tiene que enriquecerse a costa del dolor del ser humano. Es lo que a mí me parece terrible, a costa de ver sufrir a una familia, ¿sí? Entonces, eso es muy duro. Y yo digo, hemos perdido la sensibilidad humana. Y la humanización del sistema de salud, ¿dónde está? Es que no la ve uno en ninguna parte. Volvemos después de esta pausa. Estamos hablando, obviamente, sobre el sistema de salud y sus desafíos. Ya volvemos. Continúe viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Volvemos aquí en Semana en Vivo y yo les quería dejar ya para el último segmento esta sensación que yo tengo siempre que toco el tema de la salud. Estábamos conversándolo aquí con el doctor Giraldo tras bambalinas, y es que
siempre llegamos al mismo sitio y es un círculo que se recorre y llega siempre uno, pues, no sale de ese círculo vicioso, porque en el fondo lo que nos falta es la reforma a la ley 100. Sí. Y la reforma a la ley 100 no se puede hacer precisamente por lo que estamos discutiendo acá, porque la tienen que hacer los congresistas que tienen intereses específicos. Usted no, senador, yo sé que usted es uno de los pocos que tienen intereses en el sector salud, más además los intereses que tienen ya, digamos, propios de su sector, que son las propias EPS. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es el futuro? Digamos, un camino, doctor Giraldo. Yo creo que el camino es, este tema no se puede volver paisaje. Y por el hecho de, sí, porque entonces se habla tanto del tema como que eso ya es lo mismo. Otra vez están hablando de lo mismo y de las carteras hospitalarias y de los problemas de urgencias y de los pacientes que no atienden. Este es un problema sensible que está creciendo, que va a causar muchos muertos si no se resuelve. Por lo tanto, la manera de avanzar es, empezando por la voluntad política del gobierno. Tiene que entender, esto no se resolvió, la reforma no se ha hecho. Todo lo que se está sacando ahora, bien intencionado, puede comprar tiempo, los decretos, algunos artículos en las leyes. No hacía más reformas, sino metía esa es una decisión que le hemos controvertido al ministro. ¿Cómo así que no se necesita la reforma? Está comprando tiempo, de pronto alcanzar al próximo gobierno para que el estallido o digamos la implosión del sistema sea en el próximo gobierno. Eso es irresponsable. Nosotros creemos que lo tiene que abordar ya, porque desde los hospitales decimos, estamos en el tope, vamos a llegar a una parálisis hospitalaria porque por sustracción de recursos, por sustracción de materia. Eso es algo grave. Entonces, caminos para reformar hay muchos. Hay opciones conceptuales buenas y aceptables para hacer la reforma. No nos podemos quedar anclados en lo que tenemos, cada uno defendiendo su pedazo. Yo creo que aquí hay que volver a hablar de temas que aquí no se han planteado siquiera, el tema del humanismo, el tema de la calidad en la atención, el tema de la promoción y la prevención. Yo creo que son los orientadores de esa reforma, pero indudablemente, por muy buena que sea la ley estatutaria es un marco vacío. Sí, hay que llenar ese marco de contenidos que al ciudadano le impacten positivamente, que le digan la verdad. Ahora, como van las cosas, no van a alcanzar ni los recursos técnicos, financieros, tecnológicos para resolver todo lo que estamos viendo de casuística de la población, porque esa es una represa de muchos años de no haber hecho las cosas de promoción y prevención, es lo que nos está reventando hoy. Senador. A ver, yo diría que tenemos que hacer un gran contrato para que podamos efectivamente hacer valer la ley estatutaria. Un gran contrato social con los diferentes actores, colocándonos como una meta unos 10 años en términos de reivindicar el derecho a la salud como lo plantea la ley estatutaria. Hay que decirle a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría, a la Contraloría, Caprecon huele mal. Si Caprecon huele mal, actúe. ¿Qué está esperando para actuar? Y hay que tomar decisiones inmediatas, radicales, alta cirugía, donde las cosas no están funcionando de manera apropiada. Hay que comenzar a desarrollar entonces, teniendo en cuenta las megatendencias en salud, las acciones de rediseño del sistema. Entonces el sistema es deficitario en atención primaria en salud, en prevención y promoción, adelantemos el capítulo. Las EPS han sido unas nuevas instituciones que ya tienen 20 años de historia. Tomémosla y con ellas construyamos modelos de carácter territorial donde las personas puedan ser intervenidas en sus condicionantes sociales, en su territorio. Tenemos territorios alejados, tengamos modelos diferenciados para esos territorios. ¿Esa era la reforma? Claro, esa es la reforma. Esa era la reforma del ministro Alejandro Gaviria. Claro, pero el ministro debe darse cuenta que los colombianos necesitamos eso. No la podemos tener a pedacitos, fracturada, es lo fraccionada. Que él está queriendo hacer él la quiere hacer y quizás con muy buena intención. Es que no pudo hacerlo en el Congreso porque los congresistas no se lo dejan. Bueno, pero entonces podría llamar al país entero para acompañarlo al respecto. Porque estoy seguro que todos los ciudadanos que han sentido un maltrato en la salud firmarían para poder adelantar ese tipo de reformas aún de espaldas al Congreso si el Congreso no lo posibilita. Yo diría que la ley tiene que posibilitar redes de servicios y talento humano calificado. Bueno, se han hecho muchas cosas que son una reforma a la salud, lo que no es una reforma integral, pero es una reforma que se hace por piezas. Se igualó el POS,
Ya todos los colombianos residen en el régimen contributivo y en el subsidiado del mismo POS. Y la unidad de capitación para las EPS se igualó, que era un viejo anhelo de la ley 100 inclusive. Se amplió la afiliación de los colombianos. Hoy hay 44 millones de colombianos afiliados a las EPS. Se hizo un par de decretos muy interesantes, uno de movilidad, la gente en cualquier lugar del país se puede mover, y otro de portabilidad, la gente va no con su carnet, con su cédula en Santa Marta, en Barranquilla, en Bogotá. Bueno, se va a hacer un cambio en el modelo de atención médica, que es el problema principal. Se aprobó en la ley del plan. Se ha controlado el precio de los insumos, de las tecnologías, de los medicamentos. De los medicamentos, sí. Bueno, se han hecho muchísimas cosas, pero faltan otras. Hay que eliminar las EPS malas del régimen contributivo y subsidiado, las malas para afuera. Pero viene la gran pregunta, y el año entrante, cuando entren a los beneficios, pues ya no se llamará POS, todos los medicamentos. ¿Quién va a pagar eso? ¿Quién va? Y todas las tecnologías, no solamente medicamentos. Y no es que seamos enemigos de que aquí haya buenos medicamentos, no, son estupendos. Pero ¿quién los va a pagar? Y ahí es cuando se viene una verdadera crisis. Ese es el temor que yo le tengo a la ley estatutaria. De lo contrario, me encanta. No, pues, hermana. Sí, lo que dice el doctor es verdad, ha habido algunos avances, pero yo creo que a qué horas podemos armar ese rompecabezas, ¿sí? Yo no sé cuándo, porque es un rompecabezas que uno a veces lee y una cosa va por un lado, la otra va por otro, la otra por otro, y como que no se ha logrado integrar todo esto que ha intentado el ministro hacer, ¿sí? Porque es que resoluciones salen todos los días. Nosotros estamos saturados de normas, pero es saturados. Es que ni siquiera las podemos conocer todas. ¿Para qué queremos otra ley más, hermano? Por eso, pero precisamente una ley que recoja lo bueno, ¿sí? Y lo estructure en un esquema único. Es que lo que tenemos es un montón de pedazos. Es que, mire, ni la superintendencia ha podido organizarse para vigilar. Entonces, ¿cómo se vigila algo que no está estructurado, que no está bien organizado, ¿sí? Que hay las exigencias para que funcione una IPS, eso se las pasan por la faja, ¿sí? Yo digo que yo estoy de acuerdo con el doctor, mientras no haya una reforma del sistema, una reforma completa, no vamos a tener ningún cambio. Y algo muy importante que yo creo que debemos recalcar es lo de la prevención y promoción de la salud. Si llegamos a eso, en un futuro se podría bajar el dinero de la salud y con seguridad alcanzaría para mucho. Muchísimas gracias, hermana, y nos va a tocar pelear mucho más que lo que está peleando nos toca para poder celebrar esto, esa frescura con esa seriedad y la que se llama el puntillismo que llamamos nosotros los pintores, con que se expresó sobre el tema de la salud. Y a ustedes también, y al doctor aquí Arias, que usted recibió bien los golpes. Se le agradece en el alma. Entrenado para eso. Y lo mismo al senador y al doctor Giraldo. Es un tema muy interesante. Lo pudimos hacer con todas las de la ley, a pesar de la ley. Muchísimas gracias. Los espero mañana con otro tema internacional. Muy buenas noches.